Bueno, bienvenidos y vamos con nuestra sesión número 1 del mes de octubre. Vamos a hablar sobre una variedad tinta que me habían estado pidiendo por ahí para que vean que aquí su teacher del vino siempre está pendiente de sus sugerencias y recomendaciones. Así que hoy vamos a hablar sobre esta uva que se llama Monastrell. Me encanta que todos los que estamos hoy conectados tenemos la misma botella de vino. Por ahí sé que Smore tiene una adicional que después va a estar súper chivo el comparativo para que aprendamos un poquito más de otros vinos Monastrell. Y como le estaba contando a nuestros nuevos amigos hoy en la sesión, recordarles que pueden estar disfrutando ya su vinito, su maridaje, que la clase está hecha justamente para eso, para relajarnos y aprender sobre todo de una forma relajada. El comentario de los vinos lo haremos hasta el final para que ya nos quedemos en un conversatorio más tranquilos y me voy a enfocar ahorita en toda la teoría. Espero que sea una información súper amigable, ¿verdad? Y entretenida. Así que comencemos. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Tenemos aquí el temario. Hablaremos un poco de la historia del monastrell, el perfil de la uva y el perfil del vino. Justamente en estos dos puntos del perfil de la uva y el perfil del vino nos va a ayudar a cada uno ir definiendo la descripción, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo con nuestra copa de vino en casa. Luego vamos a hablar específicamente de las diferencias del monastrell cuando ha sido envejecido en barrica. Luego hablaremos de las regiones donde podemos encontrar el monastrell hoy en día. Y por último tenemos la sección del maridaje y ahí es donde vamos a aprender un poquito más sobre lo que el vino nos está diciendo a cada uno. Ahí es donde vamos a abrir el micrófono y vamos a conversar de las notas de cata. Empecemos primero que la monastrell es conocida así en España. En Francia la conocemos como Mourvèdre y en Australia y a veces en Estados Unidos le llaman Mataro. Así que cualquiera de estas tres formas de referirnos es la misma uva y estamos en totalmente cierto, ¿verdad? Solamente que como monastrell casi siempre solo lo vamos a ver en España. Mourvèdre es la palabra que vamos a encontrar en el resto del mundo, incluso en Estados Unidos, en otras regiones como Australia también, aunque en Australia se le conoce como Mataro. Pero así como la influencia francesa, ¿verdad? En sus técnicas, también en el modo de nosotros pronunciar o a qué referirnos, pues también influye. Así que casi siempre en el resto, fuera de España, es conocida la misma monastrell, pero como Mourvèdre. Así que no tengan pena de llamarla de cualquier forma, ahí de la forma que más les guste y quieran impresionar a sus conocidos o familiares. Hablemos un poquito de la historia. Monastrell viene de esa palabra latina. Acuérdense que yo no hablo otro idioma más que en este caso me lo tomo. Me tomo el español, me tomo el francés, me tomo en este caso el latín. Es una palabra latina, monastriuli. A ver, ¿quién me quiere ayudar a pronunciarlo? A ver quién le atina. Monasteriulu. ¿Alguien ha estudiado latín por acá? Me sorprendería porque ustedes son súper pro en muchas cosas. Hola, hola. No, no falta todavía dos copas para Ah, va. pronunciarlo. Pues al final regresamos. Me encanta, vea, esa es la actitud. Súper, me llega, me llega. Bueno, ahí les dejo el reto para el final de la clase, lo vamos a volver a poner para ver quién se atreve a mencionar la palabra en latín. Lo bueno es que sabemos qué significa,
ese texto, esa palabra, significa monasterio y de ahí hace como ese clic, ¿verdad? Con la palabra de la uva, monastrel, porque hace esa relación de la variedad de su nombre de la uva con la relación que tenía con la Iglesia Católica, ¿verdad? Durante la Edad Media, que es cuando se comienza a elaborar mucho más vino y empieza todo ese crecimiento, porque acordémonos también que es una etapa, una época del año de la vida, donde se empieza a producir más vino justamente para la celebración de la Santa Misa, ¿verdad? Entonces empieza a haber un crecimiento bastante exponencial en esta época en el vino y la Monastrell pues tiene su nivel de importancia en esta época por la relación cercana de lo que estamos hablando. Cuentan por ahí que la primera referencia escrita de la palabra monastrel data desde 1317, pero fue hasta 1791 que encontraron una descripción completa sobre la variedad de uva. Imagínense, o sea, antes era como, sí, la monastrel, tal, tal, ve allá por los 1300, pero era solo decir, esta es la uva monastrel. Y ya en los 1700, y esto debido a la gente pues que ya estudiaba, ya la gente se interesaba en lo de la agricultura, ya tenía más formación, ¿verdad? Y mayor interés también en este caso, en la elaboración del vino. Así es como ya se encuentran estos escritos y la descripción tal cual de qué es una monastrell, qué es el perfil, que es lo que vamos a hablar ahora. Se cree también que esta uva fue introducida por los famosos fenicios y dicen que probablemente entró allá por Valencia y tiene lógica porque vamos a ver más adelante que Valencia es una de las regiones donde la encontramos, pero esto allá como por el año 500 antes de Cristo, o sea que también volvemos ahora en esta sesión a degustar y aprender de una variedad de uva que tiene mucho, mucho tiempo de existir elaborando vinos. Siglos después cuentan que los romanos probablemente, y nuevamente yo más que probablemente digo totalmente cierto, porque siempre les he dicho que para mí los romanos es el networking de esa época, ¿verdad? Porque ellos sí hacían vino, pero eran los encargados de darlo a conocer alrededor del mundo. Entonces, justamente esto cuenta la historia, que fueron los romanos que trasladaron la monastrell de España hacia el sur de Francia, ¿verdad? Y ahí ya fue que cambia el nombre a Mourvedre. Y es bien interesante que en esta época, en esto que se está haciendo el traslado de la monastrell de España a Francia, en el caso específicamente de España, en ese momento la tempranillo, podríamos decir, no es que no hubiera llegado, porque sabemos que la tempranillo es una variedad local de España, pero quizás no se había dado a conocer y no tenía la importancia que tiene hoy en día, ¿verdad? Y no tenía esos primeros lugares en todo. Entonces cuentan que antes de que llegara o de que la tempranillo, ¿verdad? Fuera lo máximo, la monastrell era la segunda variedad más plantada en España. O sea que la tempranillo ni siquiera llegaba al ranking número 1 ni al número 2, porque para esa época era la garnacha. Y volvemos, y eso coincide con la historia que hemos hablado en la sesión de la garnacha, que la garnacha tiene también años, años, años de estarse cultivando, ¿verdad? Así como la monastrell, pero que también sufrió ese lapso, ¿verdad? De que no era muy querida. Entonces ahí es donde comienza el declive de la producción de estas uvas. Y justamente así es lo que pasa con la monastrell, que luego que se va, bueno, paralelamente, perdón, antes de seguir con el chambre de por qué la tempranillo aún no es la número 1, sino que es la garnacha y después en segundo lugar la monastrell, paralelamente la monastrell se iba expandiendo por todo el sur de Francia. Ya no solo entrar por el sur, vea, cuando los romanos entran a Francia por el sur, entran específicamente a Provenza. De ahí la palabra
que Provenza, que significa nuestra provincia, que es el nombre que le dieron los romanos. Entonces, ya no solo llevan la monastrel a Provenza, sino que también sube al Valle del Ródano, que es la región que estuvimos hablando hace 2 semanas, ¿verdad? Y que tiene lógica porque es la conexión justamente con las zonas costeras con el Mediterráneo. Entonces, a finales del siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Por ahí a alguien le voy a sacar una sonrisa porque hablamos de la famosa época de la filoxera, donde este insecto chiquitito viene e invade las vides en Europa y comienza por Francia y luego se expande a España e Italia y lo que hace el insecto es chuparles la vida a la planta y matarla. Entonces esto pasó en España, ¿verdad? Y termina destruyendo los viñedos. Y lo que pasa es que sí se encuentra una solución como detener a este insecto, ¿verdad? Y es el injerto de vides americanas. Pero resulta que la monastrell está bien caprichosa porque no hacía clic con esos injertos americanos. Entonces no hubo una forma de mantener la vida, ¿verdad? Sino que tuvo que morirse, se devastaron un montón de viñedos de monastrell porque no se pudo controlar, ¿verdad? El insecto sobre la monastrell, no lo pudieron combatir. Y entonces los viticultores fue como, no voy a perder mi energía, vea, no voy a perder mis recursos tratando de salvar esta uva que no tengo la solución y no la puedo aplicar en ella. Entonces así es como la terminan abandonando a finales del siglo XIX. ¿Y quién fue la que aprovechó en ese momento? Entonces fue la Tempranillo, ¿verdad? La Tempranillo es una de las uvas que sí se logró adaptar a estos injertos americanos, ¿verdad? Y fue que sobrevivió y es cuando más viñedos se empezaron a plantar de Tempranillo, ¿verdad? Y creció rápidamente por toda España. Entonces, así empieza nuevamente lo del ciclo, que era la número 1, la número 2, y luego por la filoxera la monastrell decae, ¿verdad? Todo tiene un final bonito, porque si no, no estuviéramos hablando de la monastrell en esta sesión. Resurge, ¿verdad? Desde hace prácticamente unos 10 años, o sea que tampoco es que se hizo mucho después. Tuvo esa etapa la monastrell donde pues sí, como la abandonaron, nadie le prestaba importancia, nos vamos a dar cuenta que por su perfil como uva elabora vinos, ¿verdad? Que de repente eran vinos que lo usaban como para mucho volumen, que es lo mismo que pasó con otras uvas hermanas como la Garnacha, entonces no le daban la importancia. Entonces hasta hace 10 años fue que empieza a resurgir nuevamente en España, ¿verdad? Y pues ha crecido rápidamente porque hoy en día es la cuarta uva tinta más importante de España, imagínense, ¿verdad? Aunque sabemos que los viñedos son bien pocos porque como hubo esa crisis por la filoxera, ahí se perdieron muchos viñedos, entonces poco a poco se están plantando más, ¿verdad? Pero está creciendo, súper, súper bien, va en positivo, vea, todo para arriba. Entonces, no solo era un vino que se elaboraba como en volumen, sino que también por la poca cantidad de acres que existen, la monastrell se usaba más que todo para ensamblajes. Y no porque fuera mala, sino que uno era la cantidad, no había suficiente acre, vea, para producir vino. Pero hoy en día, como es el vinito que tenemos hoy en casa, pues hoy tenemos la oportunidad de disfrutar un monastrell 100%. Se siguen haciendo ensamblajes, los franceses la siguen ocupando en sus blends, como lo vimos en la clase del Valle del Ródano, ¿verdad? En la famosa mezcla GSM, que es Grenache, Syrah y Mourvèdre, pero hoy en día pues está resurgiendo cada vez más porque el viticultor en el enólogo, las bodegas se están poniendo más picky, ¿verdad? De sacar, de resurgir, de resucitar esta variedad y ponerla de moda nuevamente, haciendo 100% varietales. Así que con eso, pues,
Esa es la corta historia de la Monastrell o de la Mourvèdre. Y pues yo lo que con esta historia es nuevamente la reflexión que siempre les he hecho, que no todas las uvas, por más que nunca la he escuchado, no quiere decir que es una uva nueva, sino que tienen miles y miles de años de existir, solamente que han pasado ciertas crisis, pero aquí se aplica lo que aplicamos nosotros, de toda crisis uno se levanta, ¿verdad? Así que la Monastrell ahí va para adelante, hay que mantenerla ahí siempre, hay que fijarnos mucho qué es lo próximo bueno que venga de la Monastrell. Bien, hablemos sobre el perfil de la uva. La Monastrell en sí es una de las variedades, así como la Cabernet Sauvignon y como la Syrah, que tiene pieles gruesas y eso nos va a llevar a que tenga alta pigmentación también, ¿verdad? Y en este caso, como lo ven ahí en pantalla, es un color azul bien intenso, bien pigmentado. Con esto quiere decir que si a alguien de ustedes acá le gusta el Syrah o le gusta el Shiraz o le gusta el Cabernet Sauvignon, la Mourvèdre o la Monastrell es muy probable que va a ser una de sus variedades favoritas. Por siglos, como lo hemos visto ahorita, que hemos comentado a dónde se ha ido expandiendo, es una variedad que por siglos ha estado en contacto con el mar Mediterráneo. Cuando hablamos justamente del sur de Francia y del lado de ahí de Valencia, ¿verdad? Que está cerca del Mediterráneo. Saben, es una variedad bastante difícil de cosechar, eh, aunque sabemos que ama los climas calientes, es bien difícil porque madura bien tarde, ¿vea? Y entonces uno puede decir, ah, no, súper fácil, como madura bien tarde y se está haciendo un clima muy caliente, pues entonces la dejo colgada más tiempo, pero no es así tan sencillo, ¿verdad? O sea, porque de repente en el año, si lo hemos visto en noticias, a veces hay una ola de calor, pero son cortas, ¿verdad? Y de repente se vienen heladas en medio de la cosecha, entonces eso complica un poquito y es una de las uvas que quedan, que maduran bastante tarde, entonces necesitan quedarse más tiempo colgadas ahí en el viñedo y recibir muchas horas sol. Es muy sensible a los inviernos, ¿verdad? A esas heladas muy fuertes, ¿verdad? Aunque parezca que tenga esa piel gruesa, pues va a ser bastante sensible. Y lo otro también que algo que siempre se tiene que estar monitoreando la uva, es que es una variedad que se produce mucho, ella, ¿verdad? Como ven, miren, las bayas son un poco mediana grandes, ¿verdad? Entonces el racimo va a producir muchas bayas, entonces va a producir mucha fruta, lo cual no es muy bueno porque si hay demasiadas bayas, todo se va a ir como expandiendo los sabores y no van a estar concentrados. Y eso es lo que no queremos porque queremos un vino equilibrado, concentrado en fruta y acidez. Y por último, es una variedad que está bastante propensa también a enfermedades fúngicas, todo esto porque también es sensible a las heladas y entre más humedad reciba, ¿verdad? O esté expuesta, pues se crean hongos y la pueden matar. Cuentan que es súper importante el tiempo de la cosecha. Ya vimos que la monastrell se cosecha bastante tarde, ¿verdad? Pero eso crea ese, ese riesgo de que, ok, yo la dejo colgada bastante tiempo a que reciba todo el sol posible, pero pueden pasar dos cosas. Uno, puedo terminar elaborando un monastrell con altos niveles de alcohol, que se sienta bastante el alcohol en el vino, o al contrario, que es lo que todos queremos, tener un tintazo de gran prestigio mundial. Para la segunda, que es lo que queremos, ¿verdad? Que sea un excelente monastrell, ¿verdad? Un monastrell bebible, amigable, aunque sea potente, pues le tengo que dedicar bastante cuidado, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que les acabo de contar de los riesgos, ¿verdad? De las enfermedades, de todo para que no suceda eso. Y este es el miedo de todas estas uvas
y la monastrell entra aquí porque entre más sol necesiten, ¿qué es lo que va a pasar? Una monastrell o una uva que necesita mucho sol, pues va a generar mucha más azúcar. Y si genera más azúcar a la hora que yo voy a hacer el vino, va a generar mucho alcohol. Eso puede estar bien porque puedo controlar el porcentaje de alcohol al que yo quiero producir el vino, pero lo que tengo que cuidar es la acidez. Y acuérdense que un vino sin acidez, pues no termina siendo un vino equilibrado. Y aunque sea un vino tinto, siempre una de sus columnas vertebrales es la acidez, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un buen equilibrio entre eso, entre el alcohol y la acidez. Por eso es que tiene que hay un constante monitoreo que mientras está creciendo en azúcar, le van midiendo el azúcar, pero también le van midiendo esa acidez, vea, para que se mantenga un vino bastante refrescante, ¿verdad? Porque no queremos un vino súper alcohólico que me queme y que no tenga nada de frescura o que solo sea también esa cantidad inmensa de azúcares, ¿verdad? Alcohólicos. No queremos ese tipo de vino. Entonces, se busca ese balance delicado entre obtener una acidez refrescante, una fruta madura y por supuesto que los taninos también sean amigables. La monastrell se adapta a muchísimos suelos, pero prefiere los suelos arcillosos profundos porque son estos suelos que llegan a retener agua durante la época caliente, ¿verdad? De la cosecha. Entonces eso los beneficia un montón a la uva. En resumen, ¿qué es lo que va a preferir la monastrell? Un clima caliente y seco, pero que su hombre, vea, su enólogo, pues la mantenga ahí monitoreada para poder crear, obtener más bien una uva súper balanceada, repito, en taninos, en acidez y en fruta. Eso es lo que nos cuenta esta uva a la hora de cosecharse. Muy bien. Hablemos sobre el vinito en sí. Ya en sí el vino, esta es la etapa donde ponen atención un poquito más al vinito que se están tomando en casa, siguiendo un poco las características que yo les voy a ir contando. Como podrán ver en su vino, tenemos un color bastante intenso, profundo, que lo pudiéramos denominar como un rubí bastante oscuro y en algunos casos puede llegar a ser un color negro. ¿Se acuerdan que les decía que tiene similitud a un Syrah o un Cabernet Sauvignon? Pues el color también anda por ahí en ese mismo estilo, o sea que la Monastrell o la Mourvèdre va a tener como esos tonitos un poquito más eh, negritos, ¿verdad? O inclusive como un morado bastante oscuro, simulando también como un Syrah, ¿verdad? Para que vean que sí se cumple como la misma línea, ¿verdad? De la categoría de uvas de mucho cuerpo y de mucho color. ¿Qué aromas y qué sabores, o más bien qué notas primarias podemos encontrar en un monastrell? En lo que respecta a fruta, no nos vamos a equivocar cuando mencionamos todas las frutas negras, mora, ciruela negra y cereza negra. Si encontramos alguna de las tres, vamos bien por buen camino, porque la fruta negra es lo que va a predominar en la monastrell. Luego podemos ir encontrando siempre como en primer nivel, vean los niveles primarios, podemos encontrar un poco de pimienta negra, que esto coincide con su intensidad, ¿verdad? Como vino, el tomillo y el romero. Así que si alguno de ustedes tiene alguna de estos también notas en sus maridajes, va a coincidir mucho con su vino. Luego adicional podemos encontrar las notas especiadas, así como un cocoa, como un tabaco, las carnes curadas, como ese aroma que me deja un salami, el aroma de un prosciutto, ¿verdad? Esas carnes curadas. La nota ahumado también que va en línea con la nota del tabaco, la nota de clavo de olor, la nota de vainilla y cuero, ¿ok? En boca es un vino que va a ser completamente seco. Y acá, ojo, ay, es que yo lo sentí un poquito dulcito. Cuando en este tipo de monastrell, o este, más bien este tipo de vino con esta monastrell,
ese dulcito viene haciendo la fruta madura, ¿ok? Y la intensidad de la fruta madura, pero no es un vino dulce. Y a veces eso tendemos a confundirlo porque es lo primero que se nos viene a la mente. Pero en la Monastrell siempre vamos a definirlo como un tinto seco y en este caso, si le percibimos un poco de dulzor, es la característica de la fruta madura. Vamos a tener mucho cuerpo, es decir, que el volumen siempre en boca va a ser pesado, no va a ser un vino ligero, no va a ser un vino medio cuerpo, va a tener volumen en boca, va a ser un vino que lo vamos a percibir persistentemente en el paladar. Los taninos van a ser altos, ¿verdad? Porque eso coincide también con todas sus notas. Acuérdense que los taninos lo vamos a medir con la astringencia que me dejen las encías, ¿verdad? Y esa fuerza que yo percibo de que se siente potente en mi boca, que a veces puede ser, no, Liv, yo no lo siento fuerte, porque probablemente predomina la fruta madura, ¿verdad? Entonces todos esos factores los pueden ir cruzando esa data para ir definiendo su vino. Y por último, la acidez sí es media. Acuérdense de hacer el ejercicio que hemos aprendido a hacer con la acidez, ¿verdad? Si lo quieren, lo podemos hacer todos juntos. Hacemos la degustación y después, inclinando su cabeza hacia abajo, con la boca un poco abierta, si empiezo a salivar mucho, sería un vino con acidez, pero si salivo demasiado, sería muchísima acidez. Vamos a ver si de verdad coincide con la acidez media. Sí, sí tenemos acidez media. Creo que hemos sentido salivación. No sé si existe esa palabra, pero bueno, si hemos salivado mucho en otros tintos, como como la Cabernet Sauvignon tiende a ser un poco más alta la acidez que la Monastrell, ¿verdad? Entonces acá esa cantidad de acidez sería siempre media. Los Monastrell andan entre 13.5 y 15% de alcohol. El vino que estamos degustando hoy es de 14%, o sea que estamos dentro del rango y es un rango de vino medio alto de porcentaje de alcohol por volumen. Y podríamos terminar definiendo este Monastrell como un tinto complejo, porque si se fijan en las notas que les fui contando, tiene diferentes capas: la capa frutal, la capa de especies, la capa de aromas no frutales, ¿verdad? Y no florales. Y eso permite que el vino sea capaz de ser envejecido perfectamente en botella y ser un vino de guarda, ¿verdad? Entonces, la Monastrell es una de las uvas que hacen estos vinos que puedo aguantar por un buen ratito de tiempo y va a estar bien evolucionado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo en orden? Todo bien. ¿Coincidimos con la acidez o hay alguien que sintió algo diferente de lo que he mencionado el perfil? Fíjate, Liv, que yo la acidez la siento bien bajita a lo lejos. No sé si es que ya mi paladar, ¿verdad? Pero, ajá, yo la siento baja media. Realmente no es tanta la salivación, pero yo diría que menos que media, pero tampoco no es un vino que no tiene acidez. Y lo siento extremadamente frutal y fragante. Siento por ahí un olor bien exquisito en la nariz que no logro identificar, pero me parece bien similar, me recuerda al Cabernet Sauvignon de la Sonoma County. Por ahí, ajá, bastante frutal, fragante, amigable, o sea, bueno, ya vamos a llegar a la parte donde damos nuestra, pero sí, hasta ahorita, este es uno de los del top 3 de la lista. Muy bien, me encanta que ya vas definiendo tus top 3. Súper. ¿Alguien más que este vino ha entrado a sus top 3, así siguiendo la categoría de la BEA?
todavía no nos Yo quieren. ya lo había probado Ajá, en una cata que tuvimos contigo y no sé si estamos tomando la misma, pero definitivamente también cuando dijiste si le gusta el Syrah, si le gusta el Cabernet Sauvignon, este es el suyo. Y fue como, sí, 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 esa era mi cara todo el momento. Sí, también es de mis favoritos. muy bien, gracias, Jack. Ya voy a comprar. Igual como lo mencionaste tú Ajá, y lo acaba de recordar Jackie, igual tú dijiste de que si éramos amantes del Shirá o Syrah, muy bien. obviamente íbamos a ser nuevos clientes del Monastrell. Entonces, sí te puedo decir que igual yo me sumo. Realmente no había tenido la oportunidad de probar esta uva y sí, realmente es muy buena. Solo lo único que puedo adelantar es que también depende mucho del maridaje, pero cuando lleguemos, ahí platicamos. Pero súper bien, me encanta. Entonces que hemos coincidido hasta este punto y que todos están ansiosos en contar sus notas de cata. Me voy a apurar para que me las cuenten. Súper bien. Entonces, avanzando y terminando un poco sobre el perfil, les quería contar como las diferencias del monastrell con crianza. Acuérdense que cuando usamos la palabra crianza, hablamos que el vino ha sido envejecido en barricas de madera. Aquí en España específicamente es que crianza, según la ley de envejecimiento, quiere decir que ha sido envejecido por lo menos 6 meses hasta 12 meses, ¿verdad? Entonces, pero en general, cuando el vino ha sido envejecido en barrica, le podemos llamar vino con crianza, ¿verdad? Para que lo puedan aplicar en sus descripciones de ahora en adelante o decir simplemente que ha sido envejecido en barrica. Eh, Cuando el monastrell no se envejece en barrica, es decir, que no tiene crianza, puede ser, lo definen como un tinto muy brutal de fruta. Probablemente ahí es donde sí se va a percibir mucho más la acidez. Ahí yo definiría quizás una acidez mucho más alta de la media que normalmente tiene, ¿verdad? Porque si estamos hablando de moras, de cerezas y de ciruela, de cierta manera vamos a tener una acidez. Entonces, cuando deciden envejecer el vino en barrica, lo que andamos buscando en la crianza es integrar los taninos, que tenga un sabor más profundo y, por supuesto, agregarlas las famosas notas terciarias. Aquí voy a hacer una breve explicación. Cuando hablamos de las notas primarias, que fue lo que yo les describí del vino, son los sabores o aromas frutales y florales. Cuando hablamos de las notas secundarias, hablamos de esas notas que no son frutales, que no son florales, pero que pueden tener un impacto por su crianza con las levaduras. Tienen esas notas como de almendras, como de pan, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de las notas terciarias, son todas aquellas notas que las imparte el envejecimiento en barrica. ¿Okay? Y de esas son las que vamos a hablar en este momento. Entonces, además de todo eso, de que se integran los taninos, se profundiza en el sabor y se agregan estas nuevas notas y texturas también, porque la textura se puede modificar del vino con el impacto con la barrica. Lo que también el beneficio del vino en crianza es que le alarga la vida. Si por default ya un monastrell joven me puede aguantar un poquito más porque su perfil de uva lo permite, esa cáscara gruesa, esa pigmentación alta en la piel, esa capacidad de hacer vinos complejos, eso me permite que el vino, aunque no ha sido envejecido en barrica, me aguante más de 5 años. Bien cuidado, me aguanta. Ahora, si lo envejezco en barrica, me va a aguantar mucho más. Entonces me va a evolucionar totalmente una belleza completamente después, a los 10 años, pero va a ser un vino mucho más complejo e interesante, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito también del envejecimiento en barrica. No solo los encarece en precio, pero sí los evoluciona para bien, ¿ok? Y también
la barrica, el paso por barrica, acuérdense que me va redondeando los taninos, porque recién hecho el monastrell, hablando del monastrell, recién hecho, solo tanque de acero inoxidable, lo embotello y me viene a mi copa, van a ser taninos bien intensos, bien punzantes, ¿verdad? Mientras que ya cuando ha sido envejecido en barrica, esos taninos son los que sentimos como sedosos o sentimos redondos. ¿Ok? Entonces, aclarando esos términos, acuérdense que tenemos dos tipos de roble. Los más usados, porque hay otras regiones que hacen barricas o de las que puede venir la madera, pero casi siempre o es francesa o es americana. Hablemos primero sobre el roble americano. En el roble americano, el impacto va a ser en el vino un sabor más dulce e intenso. Vamos a tener siempre la nota vainilla, pero esa vainilla no va a ser una vainilla elegante, delicada, sino que va a ser una vainilla, y perdón el comparativo, pero siempre así me entienden, como el splash de vainilla que a veces usamos las mujeres. Esa intensidad de dulzor de vainilla. Luego también se puede percibir la nota a coco y esto bien interesante, la nota a eneldo. En el caso del monastrell, como es el roble americano, lo va a suavizar muchísimo más, ¿verdad? Y se va a sentir más generoso, o sea, lo va a sentir pues como más masticable, porque como le está agregando esas notas más dulces, se siente como más masticable. Y este tipo de roble americano lo suelen usar los productores que hacen monastreles más tradicionales o de un poco menos valor, es decir, un poco más accesible. Porque acordémonos que un roble americano siempre va a ser más barato que un roble francés. Y eso encarece, pues, obviamente la barrica y va a terminar encareciendo el vino. Cuando se envejece el monastrell en barrica de roble francés, el impacto va a ser más sutil y va a ser más elegante, ¿verdad? Siempre vamos a tener la nota vainilla, pero va a ser una vainilla bien sutil y elegante, como acabo de describir. Las notas a especies van apareciendo, como hemos hablado, chocolate, bueno, ya hablamos de la vainilla, que de repente clavo de olor puede estar ahí. La nota cedro, la nota roble, la nota madera y sobre todo también la fruta, que aquí en este caso pasa a segundo plano o a tercer plano, ¿verdad? Porque lo que predomina es el impacto de la madera. Pero la fruta se percibe un poquito más que en el roble americano, porque el americano el impacto es bien potente. Entonces acá de repente todavía en la francesa sentimos la fruta del monastrell, no con la acidez, ¿verdad? Altísima recién hecho, pero sí sentimos la fruta. Ahí como tirándola ya una fruta un poco más madura, tipo mermelada, ¿verdad? Que ya le vamos sintiendo un poco de dulzor. Este tipo de barrica francesa lo usan los productores que quieren hacer un monastrell más elegante, más fino, más premium, ¿verdad? Por decir que quieren hacer un monastrell que venga de un viñedo en específico, que es lo que le llaman single vineyards, o también si viene de alguna vides más antiguas. Acuérdense que las vides antiguas son las que sobrepasan los 35 o 45 años, entonces ahí es como deciden, bueno, mejor le vamos a poner un poquito mejor de roble francés que el americano para que siga siendo un poquito más elegante. ¿Okay? Entonces esas son las diferencias. El vino que tenemos en casa es roble francés para que se guíen un poquito más sobre sus notas de cata, según lo que les acabo de contar. En el caso de los vinos españoles que han sido envejecidos en barrica, se sigue la clasificación que se puede usar en Rioja, en Ribera del Duero, que es ponerle en su etiqueta, ¿verdad? La palabra crianza, reserva o gran reserva. No son tan estrictos como la región de Rioja, ¿verdad? Pero lo pueden usar. Recordarles que un vino con crianza es entre 6 meses mínimo con barrica, un reserva es mínimo 12 meses y un gran reserva son mínimo 18 a 24 meses. Si no lo dicen, pues porque no ha querido la bodega, pues si no es
una ley de envejecimiento estricta como lo es en Rioja y Ribera del Duero. ¿Ok? Bien, vamos entonces, ahí los dejo con toda esa información para que terminen sus notas de cata, mientras les voy contando las regiones donde podemos encontrar la monastrell. ¿Ok? Comenzamos por España, que ahí hay 2 regiones donde se produce el monastrell. Luego vamos a hablar de Francia, donde hay otras 2 zonas también. Luego nos vamos a cruzar el charco a Estados Unidos, que también tiene 2 zonas donde se producen monastrell. Y por último en Australia, que también son 2 zonas que producen monastrell. ¿Okay? Empecemos por España. Aquí vamos a hablar de Valencia, que es todo esto que está aquí rosadito, y vamos a hablar de Murcia, que es esto aquí que está moradito. Esas son las 2 zonas donde predomina la monastrell. En La Mancha también, Castilla-La Mancha, se puede encontrar un poco de monastrell, pero las más famosas son Valencia y Murcia. A ver, dicen que los mejores sitios son los viñedos que están viendo al sur. Pues sí, porque aquí estamos en el paralelo norte, entonces los viñedos viendo al sur y en alta altitud, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando un viñedo está en altura, tiene suficiente sol, es del calor para madurar la uva, ¿verdad? Con buenos taninos, pero también la altura asegura frescura y acidez en la uva. Entonces, cuando se tienen esos 2 factores, hace una uva espectacular. Hablemos de Jumía y de Yecla, ¿ok? Que son específicamente las 2 denominaciones de origen más famosas dentro de Murcia. Jumía vamos a encontrar monastrell muy robustos, con altos taninos, sabores intensos en la fruta. Aquí el clima es bastante caliente y bastante árido, que es algo que a la monastrell le encanta. Tienen suelos de arena, que estos contribuyen a que tenga un color bastante profundo y aromas intensos. Eso sería un monastrell de Jumía. Muy similar sería el monastrell de Yecla. El clima acá en Yecla es bastante seco, es bastante caliente, los vinos van a tener también mucho color y aromas frutales intensos. Aquí en Yecla se encuentran los viñedos un poquito más en altura, ¿verdad? Lo cual los de Yecla van a tener más acidez que los de Jumía. Y también ambos, tanto Yecla como Jumía, van a ser vinos monastrell de alto potencial de envejecimiento. Luego en Valencia tenemos la denominación Alicante, que por cierto ese es el vino de esa región que estamos tomando esta noche. Tenemos una influencia más directa de la costa, ¿verdad? Lo cual hace que el clima se modere un poquito más, no sea tan caliente, no sea tan seco, no sea tan árido como en las zonas de Murcia. La cosecha va a ser un poquito más larga, lo cual eso va a impactar, acordémonos, en la acidez, en la fruta y en los taninos. Y entonces por eso vamos a tener un vino con más fruta madura y con una acidez bastante refrescante por el impacto que le da la costa. Al final, pues todos esos vinos de acá de Valencia y de Murcia, los monastrell los podemos definir como balanceados y complejos. ¿Okay? Yo les traigo acá ejemplos de etiquetas que se encuentran, por ejemplo, o que son famosos alrededor del mundo según la región. Por ejemplo, este que es el que estamos tomando hoy, el Cericis, ¿verdad? De la bodega Murvedro, ese monastrell que viene de Alicante, ¿cómo se llama? En Valencia. Luego, estos 2, Juan Gil fue como el pionero en los monastrell al salir de España. Juan Gil viene de Jumía, o sea que este no viene aquí al país, pero es una referencia muy importante a nivel mundial. Así que si lo ven por ahí en un viajecito, pues vale la pena comprarse un Juan Gil monastrell. Y luego estos vinos que se llaman de muerte, vienen de la región de
Yecla, y esos sí están disponibles aquí en el país, ¿verdad? No son 100% Monastrell, como el que estamos tomando nosotros ahora de Alicante, pero son ensamblajes con Cabernet Sauvignon, con Petit Verdot u otras uvas. Así que también vale la pena explorar por el lado de los ensamblajes. Así que ahí les dejo esas recomendaciones. Luego nos vamos a Francia. De eso estuvimos hablando la semana pasada, justamente del Valle del Ródano. Y en Francia tenemos dos zonas donde se produce Monastrell. Uno es el Valle del Ródano, que vamos a entrar en materia nuevamente, y tenemos la región, la apelación de origen controlada, Bandol, que queda en la zona de Provenza. Justamente todo esto es Provenza. Todo este mapita que ven acá, eso es Provenza. Tenemos la influencia de la costa mediterránea, ¿verdad? Y acá es el nacimiento del vino rosado. Pero podemos tener también grandes tintos como el Monastrell. Entonces nos vamos a enfocar cabal en esta apelación que está aquí, color verdecito, ese Bandol, una de las más importantes en Monastrell. Tenemos Monastrell con notas terrosas, altos taninos, seguimos en el mismo perfil. Claro que como estamos hablando de un clima mediterráneo, tenemos mucho sol, entonces tenemos una uva bastante madura, lo cual vamos a tener un Monastrell complejo con alto potencial también de envejecimiento. Y la verdad que les digo, yo nunca he tenido, aún no he tenido la oportunidad de probar un Bandol y está en mi lista, tanto de rosados y ahora de Monastrell, pero el Bandol es una apelación súper cotizada aquí en el sur de Francia, así que vale la pena también explorarla. Y lo interesante de los Bandol es que va a tener este Monastrell estas notas salinas por su, si se fijan, su gran cercanía con el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa también como lo que veíamos en el español anterior con el Alicante, ¿verdad? Que de repente podemos tener con esos Monastrell de Valencia y este Monastrell de Bandol la nota salina, ¿ok? Acá yo les encontré dos ejemplos, un Monastrell Bandol tinto y un Monastrell Bandol rosado, que al final también tiene la capacidad de la Monastrell de hacer diferentes estilos de vino, no solo hace estos tintos hermosos como el que estamos tomando, sino que también tenemos estos estilos de rosados secos, y acuérdense que aquí en el caso de Provenza, los rosados son, pues aquí es la cuna del vino rosado, y estamos hablando de un rosé, en este caso con Monastrell bastante intenso en color, en taninos, nada de azúcar, nada de dulzor, ¿verdad? Sino que un rosé completamente dry, un rosé completamente seco, que bien pudiera ir con un trozo de carne, ¿vea? Pero al mismo tiempo nos puede refrescar. Así que también está en el wish list de los vinos rosados por descubrir con Monastrell. Y luego la otra región aquí en Francia que elabora o que tiene más bien Monastrell y con lo que se elaboran grandes tintos, veíamos que era la parte sur del Valle del Ródano, ¿verdad? Sobre todo aquella mezcla que es famosa que le llaman GSM. Esa mezcla son todos estos tintos elaborados con Grenache, que es la garnacha, con Syrah y con Mourvèdre, ¿verdad? GSM. Esa mezcla sería como la ideal, ¿verdad? Y la más famosa aquí dentro del sur del Ródano. Y luego la otra apelación de origen súper famosa que veíamos es la de Châteauneuf-du-Pape, que está en Aviñón, que es así de chiquitita la apelación y que teníamos hasta 14 variedades permitidas para elaborar la mezcla, y la Mourvèdre, en este caso la Monastrell, pues está dentro de las que lideran a veces la mezcla de un Châteauneuf-du-Pape, ¿ok? Entonces vale la pena. Lo que veíamos es que un Châteauneuf-du-Pape no todos van a ser iguales, entonces pueden ser de la misma apelación, pero hay que buscar, si yo lo que quiero es un Châteauneuf-du-Pape diferente, pues tengo que preguntarle en la tienda donde lo compre o donde estoy adquiriéndolo, preguntar cuál es la mezcla, porque al final yo lo que quiero probar es
un Chateauneuf du Pape, este que puse ahí en la pantalla, ese sí sé que en la mezcla lleva como un 30% de Mourvèdre, ¿verdad? De Monastrell. Entonces, ese es el único trabajito que hay que hacer en el caso de los Chateauneuf du Pape, ¿verdad? Preguntar cuál es la mezcla, que también, aunque sea la misma marca, cada año puede ser diferente. En algunos le pueden poner el Mourvèdre y en el otro año no. Así que eso es lo único que hay que buscar, ¿verdad? Acá en el Valle del Ródano sabemos que tenemos un clima caliente, tenemos una madurez completa de la uva, por lo tanto van a ser vinos siempre con bastante volumen, con color y sabores intensos, ¿verdad? Y profundos. Y acá, pues lo bonito y que veíamos en el terroir de la zona del Ródano es que los suelos tienen muchas piedras, lo cual tiene la capacidad de retener el calor y ayuda bastante en el proceso de la maduración. Así que ahí les dejo también esas etiquetas, pues que deberíamos para ir expandiendo en ensamblajes con Mourvèdre, pues sería la mezcla GSM, que casi siempre va a venir de la apelación Côte du Rhône, y buscar un Chateauneuf du Pape que lleve en la mezcla Mourvèdre. ¿Okay? Luego nos cruzamos el charco y llegamos a Estados Unidos. California es un estado que podemos encontrar Monastrell, o más bien aquí la llaman Mourvèdre, ¿verdad? O también la otra uva le llamaban, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo le llamaban también? Si no es Monastrell, si es Mourvèdre. A ver quién se acuerda. Pregunta de examen. A ver quién puso atención. Ponchados todos. Nadie me quiere contestar. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Estaban entretenidos con el vino. Me encanta, Jackie, me encanta tu sinceridad. ¿Cuál es el otro nombre que recibe la Mourvèdre o la Monastrell? Mataro. Mataro, muy bien. Me ganó una botella. No. Te ganó que pueda degustar su vino otra vez. Eso. Súper bien. Entonces, acuérdense que aquí en Estados Unidos también se le puede conocer como Mataro, pero también es conocida como Mourvèdre. Por ejemplo, aquí las dos etiquetas que les encontré dicen Mourvèdre en la información. Acá dentro de California hay dos zonas famosas elaborando Monastrell. Uno es Sonoma, que es esta parte acá donde les estoy señalando, que es la parte frente al Océano Pacífico, y a un lado tiene a Napa Valley. Entonces, en Sonoma, que es más grande, pues ahí encontramos la Monastrell. Y la segunda denominación es Paso Robles, ¿ok? Paso Robles dice que tiene condiciones calientes y secas y elabora vinos con sabores de fruta intensa y taninos robustos. Yo aún no tengo la oportunidad de probar un Mourvèdre de Paso Robles, pero sí lo que les puedo decir es que yo probé un Cabernet Franc, no, un Nebbiolo. Eso fue. La última vez que la penúltima vez que visité ahí por Santa Bárbara y toda esa parte de la bahía, me encontré con un tasting room de vinos de Paso Robles, y lo que ellos estaban elaborando eran tintos con estas uvas poco usuales, ¿verdad? Que son famosas en Europa, como la Nebbiolo. Entonces, sí me hace clic que la Mourvèdre va a ser súper rica, vea, de un Paso Robles, porque tiene el terroir para producir estos grandes tintos. Entonces, recomendado buscar un Mourvèdre de Paso Robles. Y luego en el caso de Sonoma, la influencia costera va a pasar lo mismo que en el sur en Provenza, en Bandol. Vamos a tener siempre el sol, vea, el clima caliente, ¿verdad? Para poder madurar la Mourvèdre, pero como tiene la influencia del Océano Pacífico, mantiene esa acidez y frescura, y de repente también puedan tener la nota salina, ¿verdad? Que es gracias a la influencia del océano o de la costa, ¿ok? De los dos, yo me inclinaría más, no sé, yo estoy cerrada que el Sonoma hace demasiado buenos los Pinot Noir, entonces
solo por curiosidad probar el Mourvèdre, pero creo que me terminaría enamorando más de un Mourvèdre Paso Robles, que creo que va a ir más haciendo clic más a la estructura tánica y de color y de profundidad que hemos hablado como el perfil del vino. Y por último tenemos la región de Australia, que hace fantástico Shiraz, ¿vea? Así como Syrah también en el sur de Francia. Acá tenemos dos zonas famosas de Mourvèdre en el sur de Australia. Australia se compone de 4 zonas importantes, pero cuando hablamos del sur de Australia, tenemos una zona donde se hace quizás la mayor cantidad de vino australiano. Entonces, una de las zonas es Barossa Valley, que es este aquí rosado, y el otro está en súper chiquito, es este en rosadito también, el McLaren Valley. Esas dos son las zonas que están impulsando mucho la Mourvèdre, ¿verdad? Ahí les puse 2 etiquetas de ejemplo. Ambas zonas tienen mucha fruta intensa, altos taninos, porque los climas son secos y calientes, ¿verdad? Lo cual hace que nuevamente tengamos mucha más fruta en la uva, mucha más dulzor, mucho más alcohol también y sabores concentrados. Y la única diferencia que pudiera radicar, así como lo hemos hablado en las regiones anteriores, es acá que McLaren Valley puede ser un poquito más refrescante que un Mourvèdre Barossa, porque Barossa está más adentro. Esa sería la única diferencia en pequeñez, ¿verdad? Pero los dos van a ser súper, súper intensos en eso. ¿Preguntas hasta acá? Porque vamos a hablar de las variedades. Cuéntame, No, está todo rico. ¿cuál te llama la atención probar, Fran, de todos los que hemos hablado? Fíjate que creo que no, en esa parte no puse mucha atención porque como vine bien tarde, me puse a cocinar rápido. Ah, pues te vamos a dejar tarea que la volvás a ver la clase y en la próxima nos contestás. Chivo, de la primera parte, sí. Súper, Fran. Bien. Entonces, bueno, aquí ya terminó con lo de las regiones. Rápido les cuento sobre los maridajes, que al final esto me lo van a decir ustedes y me van a contar sus experiencias. Ya nos vamos a quedar hablando de los vinitos, pero como les mencioné en las sugerencias de maridaje, todo lo que es como costillas, carnes rojas, el cordero, conejo también estaba leyendo por ahí que sería muy buen maridaje con el monastrell, las salchichas de cerdo, todo lo que vaya acompañado con bastante tomillo y romero, que al final también es una de las características que podemos encontrar en el vino. Entre los champiñones, pues tenemos el portobello, el shiitake, si complemento con la pimienta negra también me va súper bien. La salsa de soya también, sobre todo en esos monastrell o Mourvèdres que tengan esa nota salina, iría muy bien. Y por último, les investigué también con los postres. Un Mourvèdre, un monastrell me iría bien con un chocolate con amargo, chocolate oscuro o ahí como en pantalla un mousse de chocolate 100% cacao, ¿verdad? Eso pudiera ir súper bien con nuestro monastrell, así que con esto hemos terminado la parte teórica y hoy nos quedamos con la parte práctica para ver qué me van a contar de cada uno de sus vinitos. Vamos a ver. A ver, alguien que quiera dedocráticamente contar sobre su vino. O lo voy a hacer a ciega, le voy a hacer así. Voy a ver a quién en pantalla, a quién quiero ver. Alex, Alex y Cindy. Buenas noches. Hello. Solo yo me veo. Hola, Buenas noches. buenas noches a todos. Bueno, en el caso de Alex, mi suegra y yo Ajá. hicimos maridaje con una taquiza.
Mm. Sí, de verdad que cuando vimos el maridaje, yo le digo a Alex, no se me hubiera ocurrido poner tacos con vino, ¿Por pero qué no? pedimos ajá, pedimos una taquiza de lengua, res y, y pollo. Entonces, y unos nachitos. Entonces, te digo que para mí cuando me comí el taco de lengua con el vino, wow, De lengua. fantástico, ¿Qué fue lo fantástico. Y que- que- postre, y ¿ah? qué fue wow? O sea, en la acidez o la tanicidad, porque solito me imagino que sí lo sentimos un poco potente el vino. Sí, eso te iba a comentar que bueno, cuando lo destapamos, lo servimos, lo probamos solo y fue como, Ujú. es fuerte, se le siente bastante cuerpo y los grados alcohólicos. ¿Verdad? Ya cuando lo probamos con el sabor como, porque la lengua tiene un sabor bien peculiar y fuerte también, entonces al probarlo junto con el vino, o sea, el vino se sentía completamente equilibrado, los sabores. Entonces, te da una sensación bien agradable porque junto con la comida hasta se le sentía como un dulzor al final. Pero no es dulce, ¿verdad? Sino que, o sea, se le sentía como un dulzor al combinarlo como con el picante de las salsas y la carne de lo suave de la lengua y ese sabor a grasita. Se sentía bastante equilibrado el vino y fue como una sensación bien agradable. Se terminó. Y bueno, de postre lo acompañamos con chocolate negro con pasas. Igual, El, delicioso. Realmente nos hicimos clientes del Murviedro de la bodega Murviedro, pero de la uva Monastrell y sobre de todo. la uva Monastrell, Ah, muy exactamente. bien. Me alegra Exactamente. que uno más en su lista. Sí, sí, realmente y Alex, que es amante de Chirá, es como que feliz, ¿ve? O sea, la botella no llegó, pero ni a media clase. Ya vamos a pedir la otra, dice. Sí, yo creo que esa no era botella completa, era media botella. Sí, vea, así parece, pero no, sí, aquí dice 750. Sí, sabes que yo todavía revisándole, yo le digo, no, porque no es botella completa, muy, muy poquito, Parece, vea, como bien enanita. Sí, pero en realidad sí es un vino de mucho cuerpo, pero en realidad tiene una sensación bien agradable en la boca. Y lo que platicábamos aquí con la familia es que no se siente amargo al final, sino que se le siente como un dulzor de fruta madura, como tú Correcto. decías. Entonces No, es por eso muy, les ha muy, de haber muy quedado agradable. súper bien con el chocolate con pasa, porque ahí se Sí, unían las dos, el sí, tantino del chocolate y la fruta madura de la pasa. exactamente, Vamos a tener que exactamente. hacer ese maridaje entonces nosotros. Sí, Súper bien, gracias chicos. ¿A quién les ceden el gracias. micrófono? Hay aquí. Perdón. A Jackie. ¿Ya? Dijeron allá, Así ya. perdonen que soy medio mechuda, es que todavía estoy trabajando, pero Ah, según yo era el efecto de la monastrel. un poquito. Cierta parte y el trabajo. Ah, Es que estoy Vamos, para, Jackie, tú puedes. pero he cumplido mi tarea. a ver, Eh, eh, pues fíjense que yo traté de hacer algo súper fácil porque justamente me tocó quedarme trabajando hasta tarde. Entonces hice todo español, como la botella es española, la uva es española, entonces hice pan con tomate y con chorizo español y salchichón español, solo para hacerlo así como bien tapa, vea, súper boqueadito. Y me gustó bastante el sabor. Cuando yo lo probé solo, me dio sabor a licorice, que yo no sé si era el cacao o si era el tabaco, pero yo lo sentí como que era licorice porque le sentía un toquecito como dulcito. ujú. Y luego ya lo maridé, como lo maridé con tomate, que es ácido, entonces resaltó mucho los frutos negros y también el chocolate. Realmente, sí, insisto, me encanta el sabor y quiero ver. Y era de final medio, siento yo, no era tan largo, pero sí tiene bastante cuerpo, estaba muy, muy bueno. Sí, entonces aprobado por segunda vez. Totalmente.
mi ¿Y te favorito. gustó más ahora con el maridaje que tú hiciste o antes o la primera vez que lo probamos? Fíjate que la vez pasada que lo probamos, y por eso es que me fui por lo fácil, lo comimos con jamón ibérico. Ujú. Entonces también andábamos en el mismo rango de jamones y sí, o sea, se disfrutaba un montón, pero ese día como era una copa y estábamos probando otra, pues no dio todo el highlight a esta botella, pero sí, totalmente tiene el cuerpo, no es tan ácido, a mí casi no me gustan los ácidos, entonces es lo suficientemente seco para gustarme y es de bastante cuerpo, me gustó bastante. Ujú. Me alegro, súper bien, Jackie, súper bien. ¿A quién le vas a ceder el micrófono? A ver, a Fabiola y a André o Andre, no estoy segura. Y André, a ver, que nos diga. André. André, vaya. Pues Cuéntanos, bueno, chicos. eh, yo lo sentí como un vino fuerte, sí lo sentí como, ¿verdad? Sentíamos que era como con bastante cuerpo, como estarse tomando un puro, casi que, o sea, algo, Muy buena descripción. sí, algo así de fuerte, de pesado, ¿verdad? Entonces encuentro bastante sentido en que puede acompañar carnes y me gustó mucho la recomendación de cosas especiadas porque sí, lo soporta y no lo cambia. Nosotros hicimos también una tabla de tapeo española y mi receta de tomate Ajá. de Barcelona, ¿verdad? Con quesos y justo dimos en el clavo con el salami, como que ahí está el baguette. Baguettes. Sí, y sí sentimos que lo acuerpó muy bien, ¿verdad? O sea, no desbalanceó y no desmereció, porque son sabores muy fuertes. Sí, Eh, pero probamos con aceitunas y vimos que esa acidez de la aceituna No no combinó. mucho, ¿verdad? no combinó. Ajá, pero por lo demás, o sea, sí sentimos que es un vino bold, o sea, Muy strong, bien. Sí, esa sería la descripción en inglés. Perfecto. Bold. Correcto. porque sí, la botella, de hecho, creíamos que tenía más de lo que tenía una botella convencional, porque hasta el look es como bien robusta, será chaparrita, pero se ve más grande, de verdad, a Esa diferencia de otras. botella nos está engañando, ¿verdad? Sí, o sea, ya nos sentimos como que lleváramos dos botellas y no llevamos. Entonces sí sentimos todo su poder y nos encantó ver el origen. Le atinamos con el maridaje, ¿verdad? Porque trae esa vena española. Me encanta como diseñadora, me Ajá. encanta branding. Yo soy loca, diseño de viñetas de botellas y muchas veces por eso compro un vino, pero por eso estoy aprendiendo, No, porque pero estamos, aquí ya vemos también varios que últimamente estamos comprando por el look de la botella y así nos animamos. sí, más sin embargo, con todo lo que tú nos has hablado, esa historia, esa revelación, cruzadas de los romanos, de monastrel, de la palabra monasterio, de dónde anduvo esta cepa, creo que también su viñeta y su presentación lo refleja, porque si se fijan, es algo súper clásico, es algo súper elegante, no es un vino moderno y nos revela bastante de su cuerpo y de lo poderoso que es. Así que ha sido un descubrimiento porque nunca habíamos probado esta cepa, ¿Verdad? ¿verdad? Que me alegro que también expandieron paladar en esta sesión y lo hicieron muy bien, los felicito, muy buena descripción de su vida. Me Ah, alegro. muchas gracias. Fabi, ¿a quién le vas a ceder el micrófono? A ver, Ahí te estaban hablando en pantalla, dice. ahí me están gritando la vea, Por vaya, vea. favor, que voy a caer inconsciente. Qué loca, Bea. Súper. No. Bienvenida, Bea. Gracias. Wow, o sea, miren, a mí me encantan los vinos intensos, el Bordeaux, el Cabernet Sauvignon y el Shiraz. Entonces, ajá, yo total, vea, con lo que Liv describía, sí es uno de los top, vea, riquísimo.
Yo lo acompañé, el maridaje de esta noche fue ¿cómo se llama? Un estofado de carne. Ajá, ¿y cómo Eh, lo fue? Fíjate que era ¿cómo se llama? Posta de no sé qué, no me acuerdo. Es una de esas carnes que es como que necesita bastante cocción y lleva vino en la preparación. Entonces, súper rico porque ese sabor intenso del estofado suavizó tanto la botella que yo al contrario de lo que Andrea y Fabiola, yo lo haré como que era agua y aquí me ven. Entonces, o sea, lo sentí súper súper suavecito Por eso es que no y sentiste una acidez media. sí, y tenía bastante tomate. Dejé de comer y ahorita me lo estoy tomando y ya sentí la acidez que es. Muy Y bien. empecé a sentir mejor las notas. Entonces, si sienten que es como muy fuerte y muy potente, un buen estofado con su salsa de vino tinto bien fuerte, especiado, potente, eso les va a encantar, porque yo le puse incluso como chile, no sé si era, no, no, chipotle no es, pero le puse algún picante, estaba rico, y lo aguantó en un picantito suave por ahí. El color profundo. Yo lo abrí, lo puse contra la lámpara, lo tuve que meter al flash para darme cuenta que era rubí, pero yo lo veía negro. Sí, Entonces, esperaba bastante fruta madura de él. Y sí, el olfato lo primero que me llegó fue la vainilla, como el splash que decías tú, con una pimienta gorda. No sé si han probado esta pimienta gorda del chilate, pero me recordó mucho a eso. Le sentí esta galleta. En algún momento sentí como un sabor a incienso. Entonces, todo este tema del monasterio y el incienso y la iglesia, ¿verdad? Ahí me transportó el vino. Lo sentí bien especiado en el olor. Luego en el paladar lo sentí frutal, sentí cereza, frutos negros. Por ahí en algún momento sentí canela, supongo el maridaje que tenía, bastante frutal, acidez media, equilibrada, taninos bien gentiles, sedosos, elegantes, y estábamos aquí curioseando el significado de servicio, significa sedoso en latín, entonces es como súper acorde el nombre y bastante concentrado en frutas. Yo siento que de todos los vinos intensos que he probado, este es uno de los más complejos, ¿verdad? Por la cantidad de sabores que hay y creo que cada comensal va a tener su propia versión de lo que está bebiendo. Y es una de estas cosas interesantes. Creo que es un vino muy rico para una cena navideña o de fin de año con una carne así bien cargadita, súper rico. Hemos concordado con eso por aquí. Y creo también que es un buen vino que a pesar de que es fuerte e intenso, se presta para una buena conversación. O sea, cuando tenemos una cena rica, así súper, súper fuerte y potente, este vino se adapta bastante bien. Así es que encantadísima. no, me encanta eso último que decís. Creo que si estoy pensando en hacer una plática o ajá, un encuentro con alguien para platicar tendido, vea, y extenso, creo que la Monastrell sería una muy buena opción. Sí. Hacer la noche de confesiones. También, ajá, por el grado de alcohol. Un vino para pláticas extensas, vamos a poner. Sí. Súper bien, Beat. Muchísimas gracias por siempre tus notas, súper románticas también. Y ahora, ¿a quién le cedes el micrófono? Tenemos a Fran, a Stephanie y a More. A Stephanie. A Stephanie, vamos a ver qué nos dice Stephanie. Bueno, aquí en la oficina degustando el vino, Aún. porque no logré salir, pero yo ya estaba lista para ese momento. Mira, realmente el vino, no te decirte que me ha sorprendido porque no le tenía, o sea, me encantó la botella, porque me encantó la botella gordita, vea, y todo, la etiqueta divina, pero es una uva extraña. Y después de todo lo que he escuchado y todo,
creo que es de los pocos vinos que me recuerdan a la combinación de un Cabernet Sauvignon. Y te lo puedo decir que incluso me recuerda hasta estar grave lo que voy a decir, hasta probar un Caimos Cabernet Sauvignon. Ajá. Porque tiene como buen balance, es aterciopelado, que eso sí me encantó, o sea, es como bebo el vino y sí, es terciopelo, o sea, no, sé que es fuerte porque lo siento, o sea, se siente como ácido, pero no me molesta la garganta. O sea, y es redondo al final porque me queda como todo este sabor. Ahora, con la comida creo que sí me suavizó realmente y mejoró el vino. Si es para comer, sí te puedo decir que lo considero como para comer. No sé si han mencionado las especias, pero yo creo que de los pocos, yo soy pésima para encontrar como todas esas mezclas, pero las especias sí las sentí, o sea, como el sabor incluso a romero, o sea, como que estuviera como saboreando una carne con romero a la parrilla. Creo que ese es como el sabor que me dio. Para mí fue bien básico, fueron tacos de Tacology aquí arriba, porque ya no Ah, pero tenía qué otra. rico. Pero sí, creo que fue un buen vino. Es más, algo que acaban de mencionar de mezclarlo para las personas que no suelen tomar este tipo de vinos, yo siempre tenía en mi radar un Carmener, porque creo que es una uva bien suave, bien ligera, fácil. Pero esta sí puede funcionar, sobre todo por la combinación. O sea, me recuerda mucho a la mezcla a un blend Sí, normal. correcto, sí, se siente súper amigable, solo que, ajá, es como tener la comidita, como tú decís, creo que influye mucho la temperatura correcta para que aquel que sea nuevo en vino no se vaya a asustar después de la primera copa y estar hablando monastrel. Fíjate que lo probé de las dos maneras. O sea, porque lo destapé para la clase, porque dije, bueno, ya estoy aquí, vamos a empezar la clase, lo destapé. Y no es, o sea, no es ofensivo, no es ofensivo. Ahora, helado, creo que, o sea, ya frío, que lo volví a colocar y todo, pues mejora, ¿verdad? Ajá, Pero no, para mí le doy un 8 de 10, es un vino que compraría. muy Ajá, bien. Mira, sería sí, el vino para terminar los informes ahí en la oficina, total, más que para perdido el armar tiempo el y el business plan del presupuesto, 2026. totalmente. Súper, me encanta, Steph, pero me alegro que siempre de, ¿cómo se dice? Que siempre estás ahí, aunque esté en la oficina, estás recibiendo la clase. Bebiendo. Ah, muy bien, muy bien. Bien, Steph, ¿tenemos a More ahí en San Miguel o tenemos también a Fran todavía? Pero ahí está More, que dice que ahí te está haciendo Amore, More. amore, amore. Queremos escuchar. Gracias. Hola, aquí estamos. Gracias porque es una de mis uvas favoritas, la Monastrell. Así es. Hice la comparación con dos vinos. Imagínense, More, bien, bien. Ella es, creo que nos ganó a todos. Ella tenía una de Jumía y una y la de Alicante. Imagínense. Esta es la de Jumía, es del área de Murcia. Pues aquí con el otro alumno, los alumnos que tenemos, bueno, los alumnos ya saben uno que solo es maridaje. Pues decimos que sí, tiene el alcohol, pues del de Murcia está un poco fuerte. Me gustó, pues es de uno de mis favoritos, la de la bodega Cerrón. Probamos el que tú nos diste, el Ciricis. El, Muy bueno también, o sea, son diferentes, pero uno es como con más cuerpo y el otro lo sentimos como un poco más ligero. El de ¿cuál Cerrón lo sentiste sentimos más como un poco, ¿Cuál fue el más el de fuerte? Cerrón, el Ah, sentido, el tiempo que nos une. ok, ese es el de Jumía. Sí, ese es el de Jumía. El de Ok. Jumía está un poco más fuerte, lo sentí con un poco más de cuerpo. Ajá, con más de cuerpo. Sí, el aroma mucho y el sabor a la ciruela madura, no podrida, madura.
Y el otro, pues muy agradable, sencillo, lo sentimos como un vino, como para iniciar a tomar vinos. Como lo que decía Stephanie también, entonces. Sí, sí, exacto. Que está agradable, es muy agradable. ¿Eso opina? Sí, así opinamos aquí los alumnos. Muy bien, entonces podrían decir que los dos les gustaron, simplemente que diferentes ocasión de consumo. Exacto, exacto. Lo maridamos con queso de cabra con romero, maridamos con un ribeye a las brasas, al carbón, y también con una hamburguesa de blue cheese. Súper bien, sabores intensos que iban a ir explotando las capas de cada uno de los vinos. Y los invito a todos a que sigan con la Monastrell. Y solo para que nos contés, porque More sí, la verdad es súper fan de la Monastrell, créanme, ella ha tenido la oportunidad de estar, ¿verdad? Por ahí en Sí, Murcia. sí, tengo dos bodegas favoritas. La que acabo de tomar, que es la Cerrón, pero es la número 2. La número 1 es Bodegas Madrid Romero, que son bodegas pequeñas. Entonces todavía el sabor del vino en las bodegas pequeñas se siente como, lo hacen todavía con amor, les digo, no tan comercial. He probado también de las bodegas Luzón. Me gustó, pero no, la dejé en tercer lugar. Entonces, hoy ya saben, niños, que cuando armemos el viaje turístico, vinícola a Monastrell, Valencia y Murcia, es la More quien nos va a dar el tour. ¿Vea? Así que me alegro. Gracias, More, y que sigan disfrutando. Solo nos falta por acá, Fran, a ver qué comentario nos quiere dar de su vinito con el maridaje. Fíjate de que cuando lo abrí, solo lo abrí y sentí un aroma súper fuerte a ciruela madura, a frutos rojos. Entonces, cuando me lo serví en la copa, y yo dije, primero no lo voy a tocar así como oxigenar, y entonces como se igual, o sea, le sentí como un aroma a ciruela madura, a frutos rojos maduros, un tono un poco dulce. Entonces cuando ya lo oxigené, ya se le sentía ¿cómo se llama? El aroma como a ahumado, como a pimienta. Sí. Entonces esos dos son los únicos que le capté. Y hice un maridaje, hice tacos, pero con, ¿cómo se llama? Con hongos shatika. Y sentí que fue como que eh, fue la mejor opción, porque la verdad es de que vine yo y los especié con, los especié así tipo hindú, o sea, le coloqué cúrcuma, curry, canela, pimienta, clavo de olor, ¿cómo se llama? Paprika. Entonces con eso los especié los, ¿cómo se llama? Los hongos shatiki. Entonces, siento de que cuando ya los hice, incluso hice como bueno, el tomate con cebolla y cilantro y me lo serví, le coloqué chile chino, entonces lo probé, fue como que, wow, hizo un match perfecto. Me gustó porque, ¿cómo se llama? Niveló los sabores cuando me comí el taco con los hongos shatiki, fue como que qué rico, o sea, no se le sentía ni la astringencia, no se le sentía ni lo, bueno, hizo un match con el ahumado, sí se le sentía como un toque a pimienta, pero bien leve, súper rico, entonces fue como que qué rico combinación. Siento de que fue como una buena opción, esos hongos me gustaron, el maridaje. Y el vino está súper rico. La verdad es de que es bien engañoso porque la botella se ve bien chiquita, bien rústica, pero la verdad es de que es súper sabroso. Tiene mucho cuerpo y, ¿cómo se llama? Sí se siente bien intenso al probarlo él solo, pero ya cuando probas el maridaje, o sea, está perfecto. Siento que fue como el maridaje fue como una infusión entre mexicano
y estilo como hindú. Ajá. Súper bien, qué rico se oye vos, como siempre, vos te elevás en los maridajes, me encanta. Y bueno, igual todos los maridajes han estado espectacular, creo que todos le atinaron según el estilo de cada uno, creo que, imagínense, esto es lo bonito, todos con el mismo vino, pero todos llegaron a tener una excelente experiencia con el maridaje que a cada quien le gusta y siempre en el mismo nivel de maridaje sugeridos. Entonces, con esto pues se comprueba una vez más que un mismo vino siempre va a ser diferente para todos, ¿verdad? Y según maridaje, según ocasión de consumo, pero eso no quiere decir que va a ser mejor o peor, porque al final es según el maridaje, con quién me lo esté tomando, el humor con que me lo esté tomando, vea la compañía. Y qué alegre que entonces en esta ocasión coincidimos todos que fue una buena elección y que nos permita seguir probando, como el consejo que nos dice ahí More, seguir probando monastrell de todas las regiones que vimos. Yo los invito a que probemos las otras opciones que hay en el mercado, ya sea en ensamblajes, si de repente en un viaje encuentran más así 100% varietales, monastrell, pues a seguir aprovechando porque ya vimos que ya no solo es Shiraz, ya no solo es Cabernet Sauvignon en ese mismo, o Tanat, ¿verdad? Que andan por ahí en ese mismo rango, ahora podemos incluir la Monastrell en esa categoría. Fíjate que ahí te